Hola, buenos días, ¿cómo están mis estudiantes? ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, mira que un poquito aburrido porque la primera clase de esta mañana pues me grabó acá en el computador y voy a mirar y dice que el archivo no se ve nada, o sea, no lo muestra. Entonces no sé si fue que no quedó bien grabada o qué sería. Ah, qué falla. Entonces no sé qué le habrá pasado a la clase. Esperemos que ahorita no tengamos ningún ¿Y entonces qué hace? No, pues menos mal esta mañana, menos solamente fueron 4 estudiantes y 4 o 5, y todos fueron, o sea, todos asistieron, ¿cierto? Pero igual a mí me gusta grabar las clases y ojalá y subirlas de esa forma. Esperemos pues que no hayan como más dificultades ahorita con los que siguen. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien, profe, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Listo, miremos acá a ver. Empecemos entonces. Están viendo la presentación, ¿cierto? Listo. No está Elisa, Ana Milena y también Julianita. Tengo que seguir con la llamada lista. Bueno, comencemos entonces, niñas. Eh, bueno, recuerden que la clase pasada comenzamos ya con el segundo tema, el control fiscal. Y hoy tenemos la clase número 6, que es el control de la gestión de resultados. ¿Están conectados? Muy bien, entonces, sucede que el control fiscal en Colombia ha sufrido una revolución desde su punto de vista, pues, de esencia como tal, de lo que estábamos, digamos, haciendo. Julianita, te voy a poner mute, ¿lista? Dale, pues. Ok. También Anita, para que no haya mayor bulla al fondo. Listo, entonces sufrió una revolución en el control fiscal en Colombia debido a que la percepción que teníamos de control, ¿cierto? Antes de la Constitución Política del 91, el control que ejercía, digamos, la autoridad fiscal era más bien como limitado, ¿cierto? Ya que solamente analizaba y evaluaba la exactitud de las operaciones. Entonces, como quien dice, antes, si la entidad de control lo único que hacía era verificar en el documento eran 10 unidades y en la realidad pues estudian 10 unidades. O que el documento dijera que se y buscaba luego en la cuenta que salía el millón. Era una evaluación más como de exactitud, o sea, que si estaban completo, que si estaba, digamos, las operaciones contables, tal cual, digamos, estaban en el documento, o sea, que hacían robos, por así decirlo, perfectos en documentos. Entonces, por eso es que incluso se presentaban situaciones de que en papel existía la obra, pero usted iba y miraba y la obra no existía en físico, ¿cierto? En papel existía la documentación o existía, digamos, todos los requisitos que tenía que cumplir, pero usted iba y buscaba ya en la, buscaba ya, digamos, en la realidad y no encontraba como tal, digamos, la obra, digamos, del gasto como tal. Entonces, ese cambio, ¿cierto? Con la pasada reforma constitucional, dio paso al nuevo elemento de control que ahorita se evalúa. Dice que ya la autoridad fiscal exige, o sea, ya digamos que tiene como los dientecitos para exigir a las entidades públicas y privadas que administran recursos públicos una correcta utilización. Entonces, mire que ya obviamente se sigue haciendo esta exactitud, esa verificación de la exactitud de las operaciones, o sea, eso se sigue también haciendo, ¿cierto? Se sigue confrontando la información contable, se sigue confrontando, pero ahorita ya la entidad de control exige una correcta utilización. Utilícelo de forma correcta y también, pues como tal, la disposición que tienen los recursos, o sea, que se lo está gastando y para qué se lo está gastando. Yo diría que ahorita los sectores tienen mucho más dientes, por así decirlo, para exigir, para decirle a la entidad, bueno, cumple o cumple, ¿cierto? So pena, pues, de sanciones y de todo lo que puede llegar a incurrir, digamos, el ente a causa, digamos, de este control fiscal. Incluso ahorita hoy en día se enfoca más en la gestión como tal de los resultados. Por eso es que pues, ya no es tan fácil, por así decirlo, eh, digamos, no cumplir porque ya hay muchos ojos encima, hay muchos ojos revisando la gestión de las diferentes entidades territoriales. Incluso aquí dice tanto públicas como privadas, porque antes de pronto lo privado no era tan controlado. Si usted administra algún tipo de recurso que es público, va a tener entonces ahí también control por parte de las correspondientes. ¿Listo? Vemos que más ha llegado. Ya
Darling también llegó, Harold Mauricio. Listo, perfecto. Vamos comunicando. Esta mañana ha sido un poquito complicada por efectos del internet. Ha estado fallando mucho aquí. Incluso ahorita temprano se me cortó ya antes de acabar. No alcancé a llamar a la lista, entonces estoy aquí pendiente de los que llegan para ir marcando la asistencia. Muy bien, entonces la primera pregunta que vamos a hacer es, en comparación con el anterior modelo, les pregunto, ¿cuál será ese nuevo alcance que tienen las entidades, las autoridades fiscales, las entidades de control? Entonces piensen un momentico y le vamos a dar respuesta entonces a esta pregunta. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí, bueno, Albita, ¿qué ha pasado con Albita que tampoco vino a la clase pasada? ¿Alguien ha visto? ¿Ha hablado con ella? Ella esta mañana estuvo en Conectada. la clase de Taparca. Sí, bueno, aquí en mi clase todavía no se ha conectado. Yo Aunque creo que aquí, de pronto no sabe cómo entrar. Yo creo. Profe, Pero como que entró, lo que pasa es que como el profesor Taparca nos envía el link para ingresar, y las otras compañeras, ahí estoy hablando con Mónica, porque Mónica me dice, es que el profesor no me ha mandado el link. Yo le digo, no, usted tiene que ingresar ahí. O sea, nosotros acabamos de terminar con Taparca y están todos en línea pensando que usted también va a ingresar ahí. en la plataforma está el link, ¿cierto? Sí, claro, eso les que acabé de explicar a Mónica. Yo no, usted tiene que ingresar a control y gestión y por ahí me parece que ingresar. es más fácil entrar con Aina que con los demás. Me parece a mí. No, Me pero parece igual más fácil entrar a un video con Eina que con los Sí, otros docentes. exactamente, Pero porque es que ahí no es sino entrar al programa de él y es allá y ya, Sí. en estar cambio en... con los otros que el IDE, que En la cambio, los otros le toca a uno contraseña. que empezar a seguir el link para permitir entrar. Sí. Bueno, no hay problema entonces. Bueno, me saludan entonces a español, que de rato no la veo en clase. Preguntémosle entonces a Ana Milena. Ana Milena, ¿estás por ahí? Ana Milena. Milena, Hola. como que está... Bueno, recordemos que la intención de la videoconferencia es igual que estudiamos en clase, ¿cierto? No nos podemos dormir ni tampoco hacer otra cosa. Ana Milena, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Entonces, Cristian, también de ahí puede conectado. Cristian, ¿me escuchas? Sí, claro. Listo, perfecto. Bueno, entonces estamos hablando aquí de que hubo un parteaguas con respecto al control fiscal que ejercían antes de la Constitución y después de la Constitución, donde dijimos que ya la entidad, la autoridad fiscal ya exigía, ¿cierto? Ya estaba en capacidad de exigir. Entonces dice que haciendo un comparativo entre el uno y el otro, pregunta entonces cuál es el nuevo alcance. ¿Qué crees tú? Bueno, la verdad es que hoy más bien les voy a contar así rapidito porque no vamos a tener como mucho tiempo. Entonces les cuento. Dice, hoy en día las autoridades fiscales no se detienen únicamente a la verificación contable, o sea, esto lo siguen haciendo, esto lo siguen haciendo. Esto no es que ya como tienen otras funciones, no hacen esto, lo siguen haciendo. Incluso el año pasado tuve la oportunidad de asesorar un municipio donde pasó algo muy curioso. El municipio representa el chip. El chip es como la información que presentan las entidades públicas. Entonces, Profe, un millón de pesos. profe, Dime. es que se le escucha a usted como entrecortado. No lo escucha bien, Está profe. mal. Es por el No lo escucha bien. Es por el internet, ya estamos con el internet. No lo entiendes prácticamente Profe, nada. es como si le estuviera haciendo interferencia El micrófono, la unión o el cable del audífono. el audio, el Eso, micrófono. exactamente. Es que no, ya me di cuenta de una cosa, es que cuando me hablan por el WhatsApp también se desconfigura el asunto. Bueno, alguien que por favor le ayude a Mónica porque pues está hoy en clase y no puedo ponerme a mandar el link, ¿sí? Que entre a la plataforma. O es más, vea muchachos, nos queda la tarea, por favor, nos queda la tarea. Siempre entrar a la plataforma y dejar listo el link. Es el mismo link, o sea, es el mismo link para todas las clases. Profe, Sí. lo que pasa es que nosotros estábamos en clase con Taparcua. Sí, Entonces, o sea, acabamos de terminar con él
Entonces se cierra la línea de él y hay que ingresar en el programa suyo, ir a la clase suya y se ingresa por ahí. Entonces los muchachos están confundidos o más que todo de pronto Mónica no tiene como la opción de en el celular ser un poco más ágil para ingresar a la clase. Bueno, Te dice que a veces tiene un poco de problemas por el celular, porque como ya ingresas por el celular, entonces tiene que esperar a que le vuelva a cargar la página de la universidad, volver a entrar a su programa, por esperar a que cargue cosas. Entonces me imagino que se complica un poquito más a ella. bueno, sí, yo eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Afortunadamente, en mí está en preparar la clase, en disponible para que estoy, cada uno, digamos, a dar las para que puedan. Eh, sí, entonces, de todos modos, la clase la queda grabada y la pueden escuchar. Y entonces Profe, se No se fue. escucha mal. No escucha No nada. se Bien. escucha. No, no se Hola. escucha. Hola, ya llegué. Por fin. Hagamos una cosa para que nos rinda mejor. También ya me explicaban también esto. Todos, por favor, apaguen sus cámaras. O sea, apaguen sus cámaras. Apaguen sus cámaras, por favor. Eso, ya. ¿Listo? Y pues obviamente, y yo voy a poner aquí, voy a poner en mute a todos los micrófonos. Ok. Entonces, de esta forma, ya queda el canal exclusivo para que solamente lo escuchen. Porque también el hecho de que ustedes pongan cámaras y pongan, todo el mundo hable, entonces el canal se ocupa. Entonces, también más datos a la hora de transmitir. ¿Me escuchan mejor? ¿O sí igual? Profe, se escucha entrecortado. La verdad no se le entiende qué es lo que está hablando. Profe, mira que ese internet suyo está como un poco lento. Sí, Yo escucho a los posiblemente. compañeros bien y menos a usted. Sí, posiblemente puede ser que el internet esté fallando porque sí ha estado fallando estos últimos días. Se escucha entrecortado, profe. Bueno, entonces hagamos una cosa. Si no me pueden escuchar, ¿Quién estaba haciendo el baño? No escucho al profe. ¿Quién lo No, escucha? ya, Mónica, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, profe, ya, ahí sí se profe, escucha. ya. Bueno, me quité los audífonos, de pronto debe ser el Manolines a mí que está fallando, mi Manolines será. ¿Listo? ¿Entonces me escucha mejor? Sí, ahorita sí. Ok, Genial. bueno, Con eco, pero sí se escucha más. Sí, profe, se escucha mejor. Eco. listo, perfecto. Ok. Entonces estábamos acá hablando que en comparación con el modelo anterior, pues este nuevo modelo pues tiene mucho más alcance. Si bien las autoridades fiscales siguen haciendo esta parte de esta verificación, ¿cierto? Esta parte de evaluar la exactitud pues, que tienen las operaciones contables, pues además de eso también siguen con lo otro, ¿cierto? Incluso le estaba contando que una entidad pública que tuve la oportunidad de asesorar el año pasado, ella reportó el chip. El chip es como la exógena que tienen las entidades públicas. Y sucede que esa entidad pública reportó, supongamos, 1 millón de pesos en una cifra. Cuando fue la Contraloría a auditar a esa entidad, le pidió información. Le dijo, entrégueme información para poder auditarla. Y le entregó, por ejemplo, 1.200.000. Entonces, el primer hallazgo que tuvo esa entidad de control para esa entidad es de que por qué reportó 1 millón y me está presentando 1.200.000. O sea, ¿qué se debe la diferencia? Y entonces, obviamente, tenía que justificar por qué se equivocó. O sea, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ajustó después de más, qué fue lo que estaba aconteciendo, ¿cierto? Entonces, mire que ellos siguen haciendo esa verificación de las operaciones contables, o sea, sigue siendo la base esa operación contable para hacer cualquier auditoría. En teoría, todo lo que se haga en una entidad pública, pues debe estar contabilizado, tiene que estar reconocido en los estados financieros. Nada puede quedar por fuera, es obvio. Entonces, obviamente, ese ejercicio se sigue haciendo. Pero entonces dice acá que no solamente hace esa verificación, ¿cierto? De las operaciones, no solamente lo hace,
sino que tiene la posibilidad de evaluar la utilización de los recursos públicos de una entidad. O sea que esa evaluación son el nuevo alcance que tienen las entidades de control frente, digamos, este nuevo modelo o este nuevo enfoque que tiene el control fiscal. ¿Listo? Entonces les hago una preguntita a ustedes. Si pudiéramos resumir en una sola palabra ese nuevo enfoque de control fiscal, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes? En una sola palabra, ¿qué nombre le colocaríamos a este nuevo enfoque? Mm. Ah, Actuar. ya se conectó Albita. Albita, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, profe, sí, La perfectamente. extrañaba mucho en mi clase, le cuento. ¿Verdad, profe? Sí, porque hace 8 días no Muy me pudimos ocupada. conectar. Ah, me imagino. Sí, profe, muy ocupada. Estamos con el plan de contingencia del Claro, yo me coronavirus. imaginé que Estamos muy allá ocupadas. en Anselma la cosa está complicada también, como aquí en Cartago y en todo Colombia. Alcalá. Alcalá, profe. Alcalá, yo no sé todo. Ay, no, yo estaba tan lejos. Listo, Jalo Mauricio también está por ahí, ¿cierto? Sí, señor, claro. Listo, perfecto. Laurita fue la que me dijo que no podía conectarse. Listo. Ay, y Laura Ramírez tampoco está conectada. Sí, profe, aquí estoy. Ay, bueno, le puse la falta a la que no era. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Listo. Mónica también y Juliana también. Listo, perfecto. Pues si se me da la señal, entonces ahí está. En una palabra entonces, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes? Innovador, ¿no? ¿Innovador? No. Sí. A ver, puede ser una de estas tres palabras, ¿cierto? La primera, optimizar, ¿cierto? Digamos, la entidad de control busca la optimización. O sea, digamos que lo que gastemos realmente sea lo que tenga que gastar. ¿Qué conlleva la optimización? Pues un mejoramiento, ¿cierto? Mejorar. Incluso hasta un perfeccionamiento, llevado el caso pues, de un ejercicio, digamos, óptimo de control fiscal. Cualquiera de estas palabras resumen la nueva actuación de la autoridad fiscal hoy en día en Colombia con el nuevo modelo. La optimización o el mejoramiento o el perfeccionamiento. ¿Listo? Suena muy bonito, en serio que suena. Ustedes leen esto y dirán, qué bonito, ¿esto dónde es? ¿Qué país de Europa es este que aplica estos modelos, que se habla incluso de perfeccionamiento? Hoy en día, estamos pues en crisis todo el mundo, vemos cómo los países responden a esta emergencia de formas diferentes, ¿cierto? Países del primer mundo están respondiendo, digamos, con recursos, le dice a su comunidad no se preocupe. Francia dijo, vamos a pagarle hasta el arriendo, o sea, imagínate, puedes pagar hasta las rentas. Entonces, obviamente, eso es producto, digamos, de una optimización de muchos años y de una gestión pues, óptima de los recursos. Aquí en Colombia, estamos viendo qué podemos hacer. Obviamente yo exigirle al gobierno de Colombia que haga lo mismo que hizo el gobierno de Francia, pues obviamente es distinto, ¿cierto? La capacidad impositiva de cada país es distinta, las situaciones económicas pues, de cada país son distintos, son potencias distintas, o sea, pues, son, digamos, se utilizan recursos de una forma distinta. Aquí todavía dependemos del petróleo, de esos recursos naturales que próximamente se van a acabar, ¿cierto? Industria de pronto no la hay tan modernizada como si la hay en el mundo, en el resto de países de Europa, qué sé yo, en Estados Unidos también. El gobierno de Estados Unidos dijo que le iban $1000 por semana a cada persona que ha sido perjudicada por el confinamiento. Bueno, son tantas cosas, ¿cierto?, que vemos, pero obviamente todo eso responde a la necesidad, digamos, particular de cada país frente al mejoramiento, pues, como tal, de sus rentas. ¿Listo? Esa palabra optimizar la vamos a ver mucho aquí en esta clase el día de hoy. Entonces, como la intención es optimizar, digamos, y en esa tarea, pues las entidades de control van a estar encima, viendo que usted efectivamente sí optimice y que no malgaste, así como las mamás que, bueno, pequeños estábamos pendientes de nosotros que no fuéramos a gastar de más el papel higiénico, que no fuéramos a gastar de más el jabón, que no prendiéramos las luces sin ninguna necesidad o que dejáramos el televisor prendido sin ninguna necesidad. Todo eso, ese ejercicio que las mamás hacían de control cuando estábamos pequeños. Hoy en día las autoridades fiscales también lo hacen, pero pues a la escala que se maneja una entidad territorial, ¿cierto? Buscando pues de que no se malgasten los recursos y más ahorita que estamos en una necesidad inminente de ayudar a los que más lo necesitan y que la excusa no sea no hay recursos, ¿cierto? Eso sería pues, como lo peor. En todo caso, cuando hablamos aquí de optimizar, estamos también hablando de racionalizar.
¿Qué cosa? El gasto público, ¿cierto? Si bien nosotros en clases anteriores hemos dicho que el gasto público es esencial, o sea, el gasto público se requiere para poder desarrollar, digamos, la actividad pues, que realiza la entidad territorial, pues obviamente en este momento las entes de control están pidiendo que racionalicemos, ¿cierto? Racionalicemos. Y ese concepto de racionalizar el gasto público es bastante amplio, o sea, cabe mucho, ¿cierto? Es mucho lo que cabe dentro de la racionalización. Dice que dentro de él caben todos aquellos aspectos atendientes a la creación, organización, ejecución, manejo y en este caso el que nos interesa, control como tal del mismo gasto. Entonces, cuando hablamos de racionalizar, estamos hablando de crear, digamos, partidas de gastos que sean necesarias, organizarlo pues al máximo, ejecutarlo sin ningún desperdicio o que no quede nada por fuera, incluso manejarlo sin que se pueda, digamos, a perder. Y obviamente pues el control está sobre ellas también. Entonces dice que con miras a lograr su optimización, ¿cierto? Lo que hemos hablado ahorita, optimizar. Entonces, miren que estamos relacionando la optimización con la racionalización. Dice acá, y el mejoramiento, pues como tal, de las finanzas públicas. Si ustedes ahorita en esta época de confinamiento, que estamos encerraditos en casa, sin salir a ninguna parte, ustedes se van a dar cuenta que en parte, pues el presupuesto que teníamos para salir a rumbear, el presupuesto que teníamos para salir a pasear, por ejemplo, a Mauricio que le encanta tanto pasear, los que le encanta, por ejemplo, salir a comer cada 8 días o todas las noches, se van a dar cuenta que en parte pues, no vamos a poder gastarlo, ¿cierto? Que la prioridad en este momento es comprar alimentos para consumir en la casa, digamos, las atenciones necesarias en la casa, la salud, ¿cierto? El tener internet, televisión, pues para no estar aburridos. Entonces, como que todo cambia, ¿cierto? Todo cambia las prioridades. Desafortunadamente, pues en este momento mucha gente que querrá un helado, por ejemplo, ay, qué rico un helado, pero la heladería de la esquina está cerrada, entonces toca buscar otra opción. Entonces otros dirán, ay, qué rico salir a pasear, yo este fin de semana estuviera paseando, quién sabe en dónde, los que tenían planeado ir a San Andrés o a la costa, a cualquier parte, pues no van a poder, porque pues, hay confinamiento. En todo caso, las entidades públicas también estarán pasando por una situación como esta, donde dice, bueno, ¿cómo optimizamos este gasto? ¿Cómo hacemos para mejorar nuestras finanzas públicas? ¿Cómo hacemos para gastar lo mínimo posible para atender estas necesidades? Entonces me contaba Albita que están muy ocupados allá en el municipio de Alcalá con la gestión digamos, de esta contingencia, viendo de dónde sacan los recursos, viendo de dónde sacamos para poder cumplir con todas esas necesidades y con todo lo que se viene, porque es que al parecer lo complicado no ha llegado, o sea, estamos esperando, en ese momento el agua ya se retiró, ¿cierto? Y estamos esperando que llegue la ola. Y eso es lo que efectivamente puede llegar a ponernos a prueba en unas situaciones tan complejas. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Cartago creo que solamente hay como 3 casos de coronavirus, creo que es. No sé de pronto en Alcalá o en Alcema o en otros municipios cuántos casos habrá. Pero cuando esto comience a masificarse, ya hablemos de miles de personas o que ya tengamos que decidir, como por ejemplo allá en Italia, de quién vive y quién no vive porque no hay suficientes respiradores para que puedan, digamos, poder mantener su crisis. Entonces ahí sí la cosa va a ser complicada. Se dice que más o menos en abril es que llegan los picos, o sea, llegan los topes, esos que estamos hablando en muchas partes del mundo, de que son cientos o miles de los afectados, los infectados y cientos de miles también los que pueden llegar a morir. Entonces son situaciones bien, bien complejas que las entidades públicas hoy en día se están preguntando cómo hacemos para hacer, digamos, una optimización y no gastar de más, porque es que no podemos obviamente. Entonces yo les pregunto una cosa a ustedes, ¿cómo se puede lograr entonces esa optimización de las finanzas públicas? O sea, ¿cómo podemos hacer para que sean, digamos, óptimas las finanzas públicas? Y la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? La respuesta a esta pregunta está en disminuir el gasto, o sea, en gastar menos. Pero ojo pues que gastar menos o disminuir el gasto, ¿cierto? No es dejar de gastar, que de pronto algunas personas dirán, no, pues entonces dejamos de gastar. No, 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 eso no significa disminución del gasto. Disminución del gasto significa que hay un manejo apropiado y razonable de cada partida. Manejo apropiado, pues yo me imagino que en este momento el gobierno debe tener prioridades. Prioridades como, por ejemplo, a quienes atendemos primero, qué tenemos que hacer. Entonces me parece muy bonito ver las noticias que dicen que ya muchas entidades están, digamos, provisionando para atender los posibles casos que vienen, instalando carpas médicas, hospitalarias, ahí como esperando que lleguen los pacientes, o adecuando instalaciones físicas para que podamos atender esa situación en cualquier momento. Entonces, todo eso es un manejo apropiado y obviamente razonable, pues en la medida que gastamos lo que tenemos que gastar. Hoy en día ustedes ven que mucha gente está consumiendo
irracionalmente, o sea, están yendo a los supermercados a comprar papel higiénico, por ejemplo, comprando la cantidad de papel higiénico como si eso fuera, digamos, algo razonable o entendible. Como si el coronavirus diera diarrea. Sí, sí, algo curioso, o sea, no sé por qué las personas responden de esa forma. Ayer que fui al supermercado, fui a buscar huevos, no encontré huevos por ninguna parte. Casi tengo unos huevitos de codorniz, no me acordé pues que eso solamente se comen así cocinados. Pero en todo caso, no hay, ¿cierto? O sea, y en parte no es porque no haya, digamos, producción, porque yo creo que las producciones se mantienen. El problema estaba es que la gente ha ido excesivamente a comprar sin ninguna necesidad, o sea, a comprar, digamos, por tener ahí. En Estados Unidos las filas en los supermercados eran impresionantes, la gente comprando. Claro, como ya hay mayor poder adquisitivo, la gente compraba las cantidades como si se fueran a preparar, no sé, para una, para, para un tornado que no pueda salir o algo así, no sé. La verdad es que es bien complejo. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo en este momento es un claro ejemplo de cómo se debe, digamos, atender de manera apropiada y razonable el gasto público, porque el gobierno no está para gastar en cosas innecesarias. Por eso será que reclamado tanto el gobierno medidas que al parecer están dirigidas eran a otras personas, de lo que hablaban sobre salvar a los bancos y no a las personas verdaderamente necesitadas. Y bueno, hay muchas cosas más que veremos, porque desafortunadamente en esos momentos de pánico y de situaciones tan complejas en el país y pues obviamente en el mundo, le permiten al gobierno tomar medidas que son extraordinarias y sucede que nadie le está verificando si efectivamente son medidas pertinentes, o sea, si efectivamente lo que tiene que hacer era algo razonable. Obviamente, cuando usted comienza a ver que todo el mundo comienza a correr, a comprar, a comprar, usted también saca lo que tiene y compra. O incluso, peor aún, el que vende comienza a especular en sus precios y aumentarlos porque sí, porque sabe que la gente tiene necesidad y obviamente pues requiere, digamos, comprar. Entonces, hoy en día yo creería que esta temática de la racionalización del gasto es necesaria. Nomás a los congresistas les dijeron que donaran su sueldo, ya que no van a trabajar, entonces que donen su sueldo. O sea, si no van a trabajar, vienen de un periodo de vacaciones de 3 meses, porque ellos trabajan hasta mitad de diciembre, entonces vienen a trabajar sin trabajar en mitad de diciembre, enero, febrero, y lo que ya va recorrido de marzo. Entonces, si no pueden trabajar, entonces que no se les pague y que con esa plata atienden necesidades. ¿Y qué dijeron? No, vamos a tener teletrabajo, vamos a tener sesiones online a pesar de que de pronto la normatividad no lo permita, o corriendo el riesgo de que lo que tomen decisiones luego sea tapado porque no fue, digamos, pues, o sea, con el protocolo exigido por la ley para formalizar una norma, una ley. Entonces, es bien complejo la situación, ¿cierto? De cómo en ese momento Colombia comienza a ver que los recursos se están gastando inadecuadamente cuando hay otras prioridades, otras necesidades, ¿cierto? Entonces, disminuir el gasto no significa dejar de gastar, ¿no? Es ser un manejo mucho más apropiado y razonable de los recursos, ¿listo? Ahora, pregunto, ¿qué no es racionalización del gasto? O sea, ¿qué no es una racionalización? Eso sí. Gastar en aspectos que no son necesarios. Exactamente, el despilfarro, la desviación de los recursos. En serio que a mí me da mucha preocupación que en este momento se estén planeando, porque es que no falta, o sea, en serio que Colombia también es lleno de ávaros, todos los que están allá en el Congreso y en Casa de Nariño ya con el presidente son una manera de ávaros. Entonces van a ver cómo hacer para ganar en medio de toda esa situación, también cómo van a ganar. Entonces me preocupa bastante que en estos momentos de que nadie está como concentrado, Ay, sino profe. preocupado, ¿sí? Profe, honestamente, si uno va a ser realista, profe, si los de las tiendas y los supermercados están viendo cómo aprovechan la situación para ganar más, ¿usted cree que ellos no? Sí, claro, o sea, y precisamente eso es lo que me preocupa, que en épocas en este momento en que tenemos que estar más unidos y ser más conscientes de optimizar y racionalizar el gasto, antes se pongan a expedir leyes y normas que se terminan antes clavando como ese cuento. Eso es triste, eso es muy triste, le cuento, porque al fin y al cabo esta gente, aunque yo en parte digo que ¿para dónde se pueden ir? O sea, ¿para dónde se van a ir si esto quedarse acá? Bueno, en todo caso es bien complejo. En todo caso, ¿qué no es racionalización? Es despilfarro, o sea, gastar sin ninguna necesidad. Desviación de los recursos. Lo que iba por una parte, termina en otra parte. No, espérate un momentico que yo creo que escucho aquí. No se le espera. escucha. No, sí, sí, lo que pasa es que paré un momentico porque estaba escuchando una cosa muy rara aquí en mi casa. Ay, ¿qué es eso, Dios mío? Es que está como pasando por afuera en la calle un señor con una... ¿No será, profe, que están vendiendo rezando pasta. el rosario? Ah.
Y se supone que no pueden salir. Ay, Dios mío. Bueno, en todo caso, entonces estamos acá, entonces no se puede despilfarrar ni tampoco desviar recursos. Me haría mucha tristeza escuchar luego en las noticias que dijeran que recursos que iban destinados a familias vulnerables en situación terminen en manos de particulares. En serio que estaríamos mostrando lo peor de la raza humana, le cuento en ese momento. Y a veces yo pienso que todas las situaciones que estamos pasando nos las merecemos completamente, le cuento. O sea, en serio que países que, por ejemplo, no estaban a favor de la vida, por ejemplo, de la vida de un niño todavía nato, un bebé, y decir, no, eso no vale, ¿cierto? Hoy en día tengan que decidir quién vive y quién no vive ya, digamos, personas con muchos recursos. Y esto atacó a gente indistintamente de su raza, digamos, de su condición económica. Mire que ya está el príncipe Gales, que yo creo que el señor nunca en su vida ha tenido que ir a un supermercado a comprar algo, ¿cierto? Ya que es que enfermo es. ¿Ah? O sea, esto está atacando a todo el mundo por igual. Entonces, con la Profe, diferencia de que no, en ese momento los recursos no valen nada. Si usted tiene la enfermedad, ¿cierto? Le dio y hasta que tenga su resultado final. Anita, ¿ibas a decir algo? sí, profe, que aparte de que, pues, de que los políticos normalmente roban, una vez es de que la gente incluso se aprovecha de las otras personas que quieren ayudar. Por acá por mi casa hay una fundación. Esta semana estaban teniendo ahí unos mercados, pues no sé quién nos mandó ni quién nos trajo, pero están repartiendo mercados a las personas así que se quedaron sin empleo y y la. Y mucha gente pues, que uno pues conoce y sabe que trabajan o saben que no están pasando las necesidades de las personas que venden en la calle y todo eso, es que haciendo cola para reclamar los mercados. Sí, es triste, triste, muy triste, te cuento. No, Profe, no por sé. ejemplo, un ejemplo claro de lo que usted hablaba fue lo que pasó con Agroingreso Seguro. Yo creo que Ajá, todos conocemos eso. Mire que se supone que esos créditos y esos auxilios eran para las personas pues del campo, para que empezaran a producir. Y pues vemos como muchos famosos, que la familia de Silvestre Dangond, que Valerio Domínguez y gente pues adinerada fue la que se quedó con todos esos recursos y nunca llegaron a la gente que de verdad lo necesitaba. Imagínate. exactamente. Desafortunadamente es una situación muy compleja que esperemos que salgamos a flote, digamos, y que luego no tengamos vergüenza de todo lo que está aconteciendo, ¿cierto? Porque es que es bien complicado. En todo caso, imagínense si nosotros juzgamos tan fácil una situación de esas, porque pues, nos queda fácil juzgar porque no somos los que recibimos y es muy fácil, digamos, analizar la situación. ¿Qué será las entidades de control? ¿Cuál es el criterio que debe tener esa entidad de control para poder decir eso es despilfarro y eso no? Por ejemplo, en mi caso, yo me rehúso aquí en mi casa a comprar otro televisor por la sencilla razón de que yo sé que si aquí en mi casa tenemos dos televisores van a estar prendidos, viendo hasta incluso lo mismo, creía yo. Entonces prefiero tener un solo televisor y los que vivimos acá en la casa, pues turnarnos. Usted ve una cosa, luego yo veo otra y así sucesivamente. Y así tenemos un uso racional del recurso, de lo que es la energía, lo que vale el televisor y todas esas cosas, ¿cierto? O sea, ese es mi concepto y así lo pienso yo. Pero entonces yo me pongo a pensar, si las entidades públicas consideran que todo es un despilfarro, que todo es una desviación de recursos, y comienzan a criticar, porque es que obviamente si el administrador de turno me cae bien, entonces la llevo en la buena, pero si me cae mal, entonces lo llevo en la mala. Entonces comienza también un criterio muy excesivo, porque mucha gente dirá, hay gente que es obsesiva y dice no prenda luces, no gaste agua. Yo recuerdo de chiquito que mi mamá me decía, no gaste agua, así de la llave, no gaste tanto jabón, o sea, yo decía, mamá tan cansona, porque pues todo era malo, todo era malo, todo era malo, ¿cierto? Pero pues porque esa era su misión. Ahora de grande yo soy el que digo, cierren la llave, apaguen las luces, no gasten agua, no gasten esto. O sea, como que me duele un poquito porque ahora soy yo el que estoy pagando el de que las cosas se desgasten o se despilfarren pues, sin ninguna necesidad. Entonces, mire que todo cambia, ¿cierto? La percepción cambia diferente. Entonces, para las entes de control, verificar que efectivamente existe un despilfarro, una desviación, requiere que todos nos incluimos, seamos conscientes de las situaciones de nuestro municipio, ya que nosotros somos los que vivimos acá. De Cali pueden llegar acá a Cartago una comisión de la Contraloría y analizarnos y pensar de que todo está bien, todo está mal. Pero los que vivimos acá somos conscientes, estamos viendo si efectivamente la situación lo amerita y si efectivamente la entidad está, digamos, haciendo las cosas bien hechas. Hay muchas cosas que se hacen con las puertas cerradas. Hay muchas reuniones secretas, muchas reuniones que se hacen a puertas cerradas, donde se gastan y se determina qué se va a hacer con el gasto público, ¿cierto?
por ahí en televisión hay muchas series donde muestran que un par de personas son las que le dicen al presidente qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, cómo tengo que beneficiarme y cómo no me va a ver perjudicado ante algo que tiene que hacer el gobierno. Tanto así que muchos decían que el aeropuerto de Dorado no lo cerraban inmediatamente, era porque hay intereses particulares en que no se cerrara. Incluso hay denuncias que muestran que todavía sigue estando abierto, de que llegan en aviones clandestinamente por la noche con pasajeros que están como perdidos así, pues digamos, en otras partes del mundo sin poder aterrizar. Entonces Colombia como que bien puede gente, puede ser que no hay problema, ¿cierto? Entonces es bien complejo el asunto. Entonces eso es difícil. Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo quiero que hagamos este ejercicio donde yo a cada uno le voy a entregar como una especie de situación, ¿cierto? Donde se evalúa si efectivamente existe racionalización o no el gasto, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar cada uno de estos dichos, por así decirlo, de esas situaciones, y ustedes van a explicar pues, en qué consiste, ¿cierto? O sea, un ejemplo, por así decirlo. Entonces, les voy a dar el primero y ustedes me ayudan con el otro. Entonces dice acá, hay un dicho que dice, espiral de obligación de ganar para pagar. De pronto puede que no lo escuchen mucho porque es de largo, pues público, ¿cierto? Pero en todos casos las entidades públicas están constantemente en la necesidad de endeudarse para poder hacer algo. Y luego entonces la obligación de pagar se la dejamos al próximo que venga, ¿cierto? Entonces se endeudan a 20, a 10, 15 años. Profe, ¿Sí? se le está volviendo a escuchar entrecortado. Ay, pero entonces, no, yo creo que es el internet. Yo creo que es el Ya. internet. Sí, o sea, iba bien, pero en estos momentos vuelve a querer como a escucharse entrecortado. Y desafortunadamente sí. Yo creo que es el internet porque ya me quité los audífonos, apagué el ventilador. Ya hice todo lo de mi parte, sí, complicado. Bueno, entonces estaba contándole que las entidades públicas andan en un afán de contraer obligaciones, de endeudarse, ¿cierto? Para mostrar una gestión y luego dejar el próximo siguiente la obligación de pagar, ¿cierto? Como que, bueno, ya yo hice la obra, ahora solo tengo que pagar, ¿cierto? Como que lo próximo es el que me, el que me sigue, es el que le toca endeudarse, ver cómo hace para pagar, ¿cierto? Y eso también es una situación que sucede en lo privado. Nosotros hoy en día, muchos de nosotros, ¿cierto? Gastamos más allá de lo que podemos asumir. Realmente, si nos podemos analizar, si nos gastamos mucho más y recurrimos a tarjetas de crédito, a préstamos a particulares familiares, bueno, todo lo que se pueda, digamos, echar mano para poder, digamos, suplir con esa necesidad de aparentar o demostrar. Entonces, aunque las entidades privadas, nosotros particulares, también pasamos por una situación de esa, las entidades públicas no se quedan atrás, ellas también gastan más de lo que pueden asumir, efectivamente gastan, a pesar de que existen limitaciones para eso. Entonces, quiero que pensemos en un ejemplo donde se pueda cumplir esto, ¿cierto? Donde efectivamente se gastó más allá de lo que se puede asumir. Y le cuento que muchas veces las entidades públicas, por ejemplo, no recuerdo, creo que es el municipio de Pereira, comprometió sus rentas como a 20 años para poder, digamos, hacer las obras del megabús. Mire que ya hace cuántos años ya está el megabús y todos lo siguen pagando los pereiranos. ¿Por qué? Porque los recursos están comprometidos, están ahí amarrados, están ahí comprometidos a cuántos años. Entonces vienen los alcaldes nuevos con ganas de gobernar, con ganas de hacer sus obras y se dan cuenta que recursos no hay porque todo está comprometido, ya está comprometido. Y como eso está ignorado, eso están, digamos, comprometidos, ellos no pueden hacer nada. No, el nuevo alcalde no puede llegar y decir, no, yo no voy a pagar esa obra, no, porque ya están comprometidos. Y ni qué decir, solamente los menciono por si de pronto lo quieren analizar, ese plan de aguas que tienen los municipios, donde recibieron la plata por anticipado, no construyeron nada, ¿cierto? Y obviamente están con la deuda ahí de pagar una plata que se comieron los alcaldes. Entonces, por favor, analicemos cada uno de esos. Voy a tomar un recesito para darle paso a los nuevos 40 minutos de la videoconferencia y volvemos y nos conectamos. ¿Listo? Pero ustedes no se desconecten, por favor, ya volvemos a estar conectando. Entonces, hagamos la actividad mientras tanto.